Haz como si nada pudiera afectarte. Como si las críticas fueran insignificantes para ti. Como si las miradas no te perturbaran. Como si el caos del mundo no pudiera perturbar tu tranquilidad. Suena como una idea descabellada. ¿No crees? Esa era precisamente la práctica de los seguidores del estoicismo. Mientras los demás se esforzaban al máximo, ellos tomaban aire. Mientras el resto señalaba responsables, ellos se concentraban en dominar su propio ser. Su falta de reacción no se debía a su falta de calidez, ni a su insensibilidad, sino a su preparación para no responder a lo que está fuera de su control. Hoy es el día para que comiences a realizar esa acción. No consiste en simular, sino en tomar decisiones, optar por no perturbarte. Optar por la tranquilidad, incluso cuando el entorno esté lleno de ruido. Se trata de una costumbre arraigada, un estilo de vida, una elección que se toma a diario. Antes de iniciar, dirígete a la sección de comentarios y escribe que nada ajeno tiene influencia sobre mí. En mi mente soy el que manda. No es una oración agradable. Es el momento inicial en el que ejerces tu libertad. Realiza la tarea de inmediato. Antes de empezar, como es habitual, si te resultan útiles estos videos, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para estar al día de las últimas actualizaciones. Empezamos. Primera lección: la fuerza de la tranquilidad. En un escenario de tormenta, las voces se alzan. Las puertas se cierran con fuerza y las malas noticias arriban simultáneamente. El corazón comienza a latir más rápido. La mente se llena de pensamientos caóticos y todo en tu ser clama por tomar acción. Sin embargo, no llevas a cabo esa acción. Simplemente respiras, contemplas y decides. En un momento en el que la situación global se torna caótica, es esencial que mantengas el equilibrio en tu interior. Ahí radica la auténtica fuerza. Ni el que alza la voz más alta ni el que busca siempre tener la última palabra. La auténtica fuerza radica en mantener la calma en medio de la confusión. Mantener la serenidad en situaciones de estrés no es algo que se adquiera por herencia. Se trata de una práctica que se desarrolla mediante entrenamiento. Todo proceso de entrenamiento empieza con el primer paso: tomar conciencia de tus emociones. La gran parte de la población no lo realiza. Actúan de manera impulsiva, cediendo ante la ira, el temor o la decepción, para después encontrar excusas diciendo que no tenían otra opción. Sin embargo, no te asemejas al resto. La elección está en tus manos. El comienzo de esa decisión radica en la conciencia. Tomar aire antes de responder va más allá de ser solo una estrategia. Se trata de una afirmación de independencia. Significa decirle a tu cerebro quién está a cargo. Al realizar una inhalación profunda, se genera una pausa entre el estímulo y la reacción que emites. Es en ese momento cuando vuelves a tener el dominio de la situación. En ocasiones, basta con detenerse un instante para evitar expresar algo de lo que luego te arrepentirás. Con el fin de evitar entrar en una disputa sin sentido. Evitar tomar decisiones basadas en el orgullo lastimado. Marco Aurelio tenía un buen entendimiento de eso. Para protegerte de un insulto, lo más efectivo es no imitar a la persona que te ha insultado. Ante la falta de control en tu entorno, es común que tu mente busque soluciones inmediatas. Desea actuar siguiendo sus instintos. Desea expresar su frustración, atribuir responsabilidades y destacar errores. Sin embargo, tienes la capacidad de enfrentar desafíos más complejos y de mayor impacto. Es posible que decidas no responder. No es con la intención de limitarte, sino de contestar desde tu propia conciencia. Desde la transparencia, desde la tranquilidad. Cuando emites tu opinión desde esa perspectiva, adquiere mayor relevancia lo que dices. La fortaleza que irradias es impresionante. Tu mutismo adquiere un significado profundo.
No es por ignorar lo que está pasando, sino por decidir cómo afrontarlo. Los estoicos nos transmitieron la idea de que no tenemos poder sobre lo que sucede en nuestro entorno. Sin embargo, tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos y emociones internas. No resulta reconfortante. Se trata de una sesión de capacitación. Cada día se te presenta la posibilidad de ejercitarlo. En medio de la congestión vehicular, durante un debate, en una situación desfavorable, cada situación complicada representa un desafío. No es para impresionar a otros, sino para hacértelo ver a ti. No debes permitir que tus emociones te controlen. No es imprescindible que todo salga según lo planeado para sentirte bien. Es posible mantener la serenidad del espíritu incluso en medio de la confusión. Reflexiona sobre las ocasiones en las que respondiste con enojo, con angustia, con nerviosismo. ¿Ha experimentado alguna mejora? ¿Alcanzaste modificar el desenlace? ¿Acaso solo lograste empeorar la situación y experimentar una sensación más negativa contigo mismo? Ahora piensa en la situación opuesta. Una representación de ti que respira, que contempla, que se desenvuelve desde la armonía. Esa versión no representa una meta inalcanzable. Es una opción concreta. Sin embargo, es necesario tener valentía. La valentía de resistir ante la adversidad. Ante una situación, es importante no actuar de inmediato. Mantenerse firme cuando todo se tambalea. Mantener la serenidad no implica actuar de manera distante o apática. Implica tener la capacidad de elegir el momento, la forma y el lugar para dar una respuesta. Implica no ceder tu tranquilidad a aquellos que te gritan, te juzgan o te provocan. Implica no dejar que factores externos determinen tu estado emocional interno. Reaccionar resulta sencillo cuando las cosas marchan de forma positiva. Mantener la calma y la compostura se vuelve un desafío de gran valor en medio del caos. La tranquilidad no implica inactividad. Se trata de un dominio. Quien logra controlar lo que lleva dentro tiene el poder de cambiar lo que se refleja en su entorno. En lugar de buscar a quienes son responsables, tú te concentras en encontrar respuestas. Mientras los demás caen en la desesperanza, tú permaneces inquebrantable. No es por tener todas las respuestas, sino por saber formular la pregunta fundamental. ¿Cuál es la forma en la que puedo comportarme desde mi faceta más positiva? No es necesario ser impecable. Basta con que te encuentres ahí. Experimentar la emoción sin permitir que tome el mando. Identificar el impulso, pero resistirse a seguirlo. Selecciona tu respuesta con la misma meticulosidad con la que escoges tu rumbo. Al final, lo que verdaderamente te caracteriza no es lo que experimentas, sino tus acciones frente a ello. Ante las adversidades del día, tómate un momento para inhalar y exhalar profundamente. No es necesario reaccionar al desorden con más desorden. Se te invita a contestar con calma, con astucia y con verdadera autoridad. El poder que surge de la serenidad silenciosa. Aquel que convierte la pasión en comprensión. Llegó el momento de mostrar de qué eres capaz. Dirígete a la sección de comentarios y redacta que en el día de hoy optó por conservar la serenidad. Incluso en situaciones de estrés. Realiza la acción no solo con el objetivo de no olvidar, sino también para demostrar tu compromiso contigo mismo. Es en ese compromiso donde comienza tu auténtico cambio. Segunda lección: la trampa emocional causada por el ego lastimado. Existe una voz interna que insiste en tener la razón, que se siente herida con rapidez, que percibe cada observación como un ataque, cada discrepancia como una falta de consideración. Caer repetidamente en la misma trampa emocional es un patrón constante. Responder desde el dolor en vez de tomar decisiones desde la reflexión. El ego anhela salir victorioso en cada debate, evidenciar que nadie puede superarte, y exigir lo que cree que le corresponde. Sin embargo, cada vez que lo oyes, hay un costo invisible que debes pagar.
la tranquilidad tuya. El ego busca constantemente la validación de sus opiniones. Aunque esto conlleve la ruptura de vínculos, afecte tu bienestar emocional o te sumerja en disputas sin razón aparente, no radica en la falta de consenso, sino en el afán de triunfar. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que discutías sin posibilidad de cambiar el resultado? ¿Alguna vez has experimentado la necesidad imperiosa de contestar, de enmendar, de justificar tu postura, solo para percatarte más tarde de que no merecía la pena? El ego no persigue comprensión, sino dominio. Al tratar de dominar la situación, terminas atrapado por tus propios sentimientos. No todo lo que te molesta es algo dirigido específicamente hacia ti. Aunque parezca sencilla, esa expresión tiene el poder de transformar tu existencia. En ocasiones, el dolor no proviene de las palabras de los demás, sino de la interpretación que les damos. Cuando alguien decide no prestarte atención, es posible que sientas que no aprecia tu presencia. Cuando recibes críticas, es posible que las percibas como un ataque. ¿Qué sucedería si las cosas fueran diferentes? ¿Qué tal si esa persona solo está enfrentando sus propias dificultades, su propio desorden, y tú simplemente fuiste un reflejo involuntario de eso? Las interpretaciones no son permitidas por el ego. El ego interpreta todo como una ofensa. La verdadera sabiduría radica en analizar desde lejos y cuestionarse si esto tiene relevancia para uno mismo. Entender la distinción entre orgullo y dignidad resulta fundamental para la curación del ego. El orgullo se manifiesta en mí. No puedo tolerar esta situación. La dignidad, por otro lado, afirma que no debo humillarme para mostrar mi verdadera identidad. El orgullo actúa de manera impulsiva y reactiva, generando un ambiente ruidoso. La dignidad se caracteriza por su serenidad, su firmeza y su transparencia. Existen ocasiones en las que es necesario comunicarnos, establecer fronteras y protegernos a nosotros mismos. Sin embargo, existen numerosos casos en los que la verdadera fuerza radica en el silencio. Al optar de forma consciente por no participar en un conflicto que carece de valor. Comprender que tu valía no radica en ganar, sino en permanecer leal a tu esencia. Dejar ir no se trata de ser débil, sino de demostrar inteligencia emocional al reconocer cuando una conversación no aporta, cuando una disculpa no será ofrecida, y cuando una expectativa no se materializará. En ocasiones, dejar ir no implica abandonar, sino preservar tu vitalidad. No es necesario resolver cada conflicto, ni responder a cada ofensa, ni vengar toda herida. En ocasiones, resulta prudente cerrar la puerta, dar las gracias por la enseñanza y continuar adelante sin cargar con lo superfluo. Cuando te aferres a tu orgullo herido, cargarás con una carga que te impedirá progresar. Según Marco Aurelio, el perjuicio que me causan no radica en sus acciones, sino en cómo las percibo. Epicteto nos enseñaba que lo que verdaderamente nos causa inquietud no es la situación en sí, sino nuestra percepción de la misma. Si dejas que tu ego domine tu comprensión, estarás en constante actitud defensiva, preparado para atacar o dar explicaciones. Al dominar la capacidad de analizar tu ego, de evitar reacciones impulsivas, de formular preguntas en vez de declaraciones, encontrarás algo que te brindará una sensación de libertad. En ocasiones, no existe un adversario real, sino más bien una narrativa generada por tu mente con el fin de resguardarse. La astucia de la trampa emocional causada por el ego lastimado es difícil de percibir. Te persuade de que protegerte a ti mismo es una manifestación de amor propio, aunque en verdad es una expresión de temor. El temor de pasar desapercibido, de no ser valorado, de no ser considerado suficiente. Al tener una autoestima auténtica, dejas de depender de la aprobación de los demás para reconocer tu valía.
Tú conoces tu verdadera identidad, aunque no sea reconocida por los demás. Conoces tu valía, aun cuando no la reconozcan. Y ante todo, tienes claro que tu tranquilidad es más importante que salir victorioso de una disputa. Cuando sientas la urgencia de responder, es mejor que te tomes un momento para reflexionar antes de actuar. Cuestiónate si es tu ego el que está hablando o si es tu conciencia la que está observando. Ten presente que tu objetivo no es validar nada aquí. Has venido a este mundo para experimentar la autenticidad, la transparencia y la serenidad en tu vida. Si te ha gustado esta idea, te invito a leer los comentarios y dejar tu opinión. En el día de hoy decido liberarme del ego y aceptar la tranquilidad. Realízalo como un acto de empoderamiento, dirigido hacia tu interior en lugar de hacia el exterior. Solo aquel que controla su ego puede experimentar una auténtica libertad en su vida. Tercera lección: la actitud de desinterés calculado. No consiste en adoptar una actitud fría, distante o insensible. El objetivo es aprender a cuidar tu vitalidad. Desarrollar una actitud de desinterés que no sea falta de interés, sino una táctica. Observar el mundo sin permitir que las opiniones, acciones o sucesos ajenos perturben tu tranquilidad. Tener la capacidad de mantenerse indiferente estratégicamente es una destreza de gran valor. No es que te aleje de la sociedad, sino que te brinda la posibilidad de decidir en qué enfocarte y en qué no. En la actualidad, nos encontramos en un momento en el que todo parece demandar una respuesta de forma instantánea. Valoraciones, comentarios negativos, desafíos frecuentes. Si contestas a cada pregunta, te agotas, al tratar de satisfacer a todas las personas. Uno se confunde. Si consideras todo de manera personal, estarás constantemente en conflicto. Cuando optas por no enfrentarte a lo que escapa a tu control, es cuando comienzas a dominar el arte de la indiferencia estratégica. Al comprender que no toda situación requiere una respuesta, que no todo debe ser justificado y que no toda carga te corresponde. Ejercitar la contención no implica abandonarse, sino controlarse. La necesidad de contestar, de dar explicaciones, de mostrar tu verdad, surge del ego. La verdadera sabiduría surge de la tranquilidad, de la calma, al contemplar sin dejarse llevar. La claridad era característica de las palabras de Marco Aurelio. Para protegerte de un insulto, lo más efectivo es no imitar a la persona que te ha insultado. Es verdad que, al provocarte, alguien busca perturbarte y desestabilizarte. En caso de conseguirlo, serán los vencedores. Sin embargo, al conservar la serenidad y optar por no desperdiciar tu energía, logras tener el control de la situación. Tú tienes el control, tú decides. La estrategia de la indiferencia implica prescindir de buscar la aprobación de los demás, ya que al depender de las opiniones ajenas te vuelves susceptible. Con solo una crítica puedes sentirte inseguro, y con un gesto de indiferencia, tu confianza puede tambalearse. Cuando tu valía no depende de lo que piensen los demás, tu estabilidad no puede ser alterada por nada ni nadie. Según las enseñanzas de Epicteto, la libertad radica en el autoconocimiento y en la autosuficiencia, sin necesidad de validación, sin ser manipulado, sin la urgencia de impresionar a otros. No implica que no experimentes emociones. Implica tomar la decisión de controlar tus emociones y regular cómo influyen en tu bienestar emocional. El desprecio en la mirada, una expresión malintencionada, la incomodidad del silencio, son simplemente provocaciones. Depende de ti lo que decidas hacer con ellos. Tienes la opción de transformarlos en un veneno o simplemente dejarlos ir como el viento, sin dejar rastro alguno. No se trata de resignarse, sino de tener conciencia y aplicar la inteligencia emocional en su estado más genuino. No dejes de brillar, solo descubre cómo iluminar tu camino hacia lo que verdaderamente tiene valor.
No preocuparte por lo que no está en tus manos controlar puede resultar ser un desafío complicado y al mismo tiempo liberador. El ser humano anhela la seguridad, ser tratado con amabilidad y que las circunstancias se desarrollen según lo planeado, pero la realidad es impredecible. Mientras antes lo admitas, antes comenzarás a experimentar una sensación de libertad, aunque te esfuerces y de todo de ti. Una vez obtengas el resultado, sea positivo o negativo, es importante aprender a dejarlo ir. Has hecho todo lo que podías y eso es suficiente. Si en algún momento te ves en la situación de tener que dar explicaciones, buscar justificaciones o responder a algo que está fuera de tu control, reflexiona sobre si realmente vale la pena dedicarle tu energía. ¿Contribuye a la creación o solo se limita a consumir? En caso de que sea la segunda opción, déjalo ir sin guardar rencor, sin dramatizar ni resentirte. Libera eso como si estuvieras cerrando una puerta que no conduce a ningún lugar. Ya que en tu habilidad de decidir en qué te enfocas reside tu libertad. La actitud de desinterés estratégico no se desarrolla de un día para otro, sino que se trabaja constantemente. Cada vez que hablas, te enfrentas a un reto, tomas una determinación, estás practicando. Existirán ocasiones en las que cometas errores, en las que reacciones, en las que dejes que tu orgullo tome el control. Está correcto, no se trata de alcanzar la perfección, sino de avanzar poco a poco. Es fundamental continuar perfeccionando la habilidad de dar prioridad a tu tranquilidad ante todo, ya que no tienes control sobre las opiniones, palabras o acciones de los demás, solo sobre tu propia respuesta. Si decides hoy optar por responder con una actitud de indiferencia estratégica, no desde la falta de emoción, sino desde el dominio de uno mismo, estarás avanzando significativamente hacia una existencia más satisfactoria y menos impulsiva. Si lo que se dijo te llegó, te invito a dejar un comentario expresando que hoy decido no preocuparme por lo que no afecta mi tranquilidad. Redáctalo para ti mismo, como una nota personal, como una promesa, ya que tu energía tiene un límite y es momento de emplearla en lo verdaderamente relevante. En la cuarta lección se aborda la técnica del desapego activo, la cual se refiere a una fuerza imperceptible que conduce al sufrimiento en silencio, manteniendo una sujeción sin ataduras aparentes. Se trata de la conexión emocional con seres ausentes, con metas no alcanzadas, con ilusiones frustradas, por mucho que intentes dominar tu entorno. Si continúas aferrado internamente, permanecerás prisionero sin importar tus esfuerzos externos. El desapego activo se caracteriza por la claridad y la capacidad de amar sin necesidad, de actuar sin obsesión y de soltar sin renunciar al compromiso. El asunto no es capitular, sino emanciparse. Desde pequeños nos han inculcado la idea de que para demostrar sentimientos es necesario aferrarse. Sin embargo, la realidad es completamente distinta. Aquellos que adoptan el desapego activo continúan experimentando emociones, pero evitan sufrir de manera innecesaria, ya que han comprendido que no es imprescindible aferrarse, retener o controlar para alcanzar la tranquilidad, capaz de dar lo máximo sin preocuparse por el resultado. Amar intensamente sin tratar de dominar a la otra persona es posible. Es posible tener sueños sin que se conviertan en una cárcel emocional. Evita aferrarte a personas, resultados o expectativas, ya que no puedes controlar ninguna de esas cosas. Quien te acompaña hoy, tal vez el día de mañana elija un rumbo diferente. Aunque te esfuerces al máximo, es posible que no obtengas el resultado que anhelas. Las expectativas que creas generalmente no coinciden con lo que realmente sucede. ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Estás lastimado? ¿Sientes responsabilidad? ¿Pasas tu existencia demandando que el mundo se ajuste a la historia que has ideado en tu cabeza? El desprendimiento te brinda una lección distinta.
acoger lo que llega y dejar ir lo que se va. En lugar de resignarse, es mejor actuar desde la comprensión. Epicteto expresaba sus ideas con una sinceridad contundente. No anheles que todo suceda a tu antojo. Si permites que las cosas sucedan tal como suceden, encontrarás paz en tu vida. Eso representa la verdadera naturaleza del desapego en acción. No consiste en ser pasivo frente a los desafíos de la vida. Actuar con determinación, pero saber dejar ir con sabiduría. Cumplir con tus responsabilidades sin apegarte al resultado. Ofrecer sin retener. Soñar sin imposiciones. Y es sobre todo, esencial mirar sin retener. No todas las situaciones demandan una respuesta. Al aprender a ser observador sin dejarte influenciar, comienzas a percibir la realidad tal como es, no como tu ego desea que sea. Cuando alguien te critica, prestas atención. Cuando alguien se va, tú lo notas. Detectas que algo no está funcionando correctamente. No es que no te importe, sino que comprendes que actuar sin tener claridad solo genera mayor confusión. En ocasiones, la verdadera libertad se halla en el espacio que separa los acontecimientos y tus elecciones sobre cómo enfrentarlos. Para actuar con transparencia, es necesario liberarse en primer lugar, ya que si te aferras a un objetivo concreto, tu pensamiento se vuelve confuso. Tu forma de actuar es más reactiva que proactiva, ya que sueles responder a situaciones en lugar de tomar decisiones de antemano. Tu respuesta no proviene de la conciencia, sino que surge del temor. Al soltar, todo se vuelve claro. Has dejado de obsesionarte con tener el control, retener o imponer. Te encuentras aquí, listo para ayudar. Desde ese estado, tus acciones adquieren mayor influencia. Ya no surge de la necesidad de ocupar un espacio vacío, sino de la abundancia que has cultivado en tu interior. El desapego activo se considera una estrategia, pero, ante todo, representa un estilo de vida. Necesita ser practicado a diario y demanda reflexión constante. ¿Por qué siento tanto dolor al dejar esto ir? ¿Cuál es la verdadera razón de mi miedo a perder algo? ¿Mi apego es por amor o por una carencia emocional? ¿Será que aguardo por algo que el mundo jamás me garantizó? Al comenzar a ser sincero contigo mismo, experimentas una sensación de liberación interna. Comprendes que no es necesario ejercer dominio sobre otros para encontrar la felicidad. No es necesario que todo sea impecable para sentir tranquilidad. Es posible amar, laborar, edificar y fantasear sin estar ligado a ninguna atadura. De acuerdo con Marco Aurelio, esta idea se resumía de la siguiente manera: es importante tener presente lo fugaz de todo lo que es humano. En el día de hoy estás respirando, pero mañana podrías no estar presente. ¿Aún planeas malgastar tu tranquilidad aferrándote a aquello que está fuera de tu control? El desprendimiento no implica falta de calidez, sino sabiduría. No consiste en distanciarse del mundo, sino en aproximarse a él con madurez. No es suprimir emociones, sino experimentarlas desde la libertad. Si esta reflexión te llegó, anímate a dejar tu opinión en la sección de comentarios. En el día de hoy, me dedico a practicar el desapego activo. Decido dejar ir para experimentar la tranquilidad. Redáctalo como una nota para recordar, como una promesa, como el inicio de algo nuevo. La auténtica fortaleza radica en saber el momento adecuado para soltar, no en aferrarse a todo. Quinta lección: aprende a modificar tus ideas desfavorables. Actúas de forma impulsiva, ya sea con un gesto, una expresión o una mirada, desencadenando de inmediato una reacción en tu mente. Experimentas cómo la emoción va en aumento, cómo el cuerpo se tensa, cómo el impulso se apodera de ti antes de que puedas frenarlo. Al final, uno se cuestiona: ¿por qué reaccioné de manera tan exagerada? ¿Por qué sigo repitiendo el mismo patrón una y otra vez? Tu programación mental contiene la solución.
La reacción no se elige de forma consciente, sino que surge de pensamientos automáticos arraigados como costumbre. Si decides no modificarlos, continuarás siendo prisionero de tus sentimientos. Sin embargo, la noticia positiva es que tienes la capacidad de modificar tus pensamientos. Es posible enseñarle a respirar en lugar de reaccionar de forma explosiva. En vez de lanzar ofensivas, es preferible observar detenidamente. Opta por tomar decisiones en lugar de simplemente responder. Modificar los pensamientos automáticos que obstaculizan no se trata de una estrategia mental, sino de una urgencia emocional, dado que la mayoría de ellos surgen no de la razón, sino del temor, de vivencias previas, de heridas sin sanar, de convicciones que nunca pusiste a prueba. Cuando alguien te interrumpe, tu mente puede percibirlo como una falta de respeto. Cuando una persona no contesta, es común sentir que no le importas. Y en ese momento respondes. En caso de que logres detenerte por un momento y reflexionar sobre ese pensamiento antes de actuar según él, podrías percibir algo importante. No constituye una realidad, sino más bien una narrativa que has aprendido a relatar y que puedes optar por no repetir. El primer paso para alcanzar la libertad interna es adquirir la habilidad de reconocer y controlar la respuesta emocional instantánea. Es imposible dominar todas tus emociones, pero puedes impedir que éstas te dominen. Todo radica en el instante preciso previo a la detonación. Ese instante en el que todo se enciende en tu interior. Ese es el lugar donde tiene lugar el juego. Si te dejas llevar por tus instintos, fracasarás. Sin embargo, si optas por tomar aire en ese momento, obtendrás algo más valioso que simplemente ganar una disputa. Alcanzarás el control de tu ser. Marco Aurelio tenía pleno conocimiento de esto y lo llevaba a la práctica. La venganza ideal consiste en no adoptar la conducta de aquellos que nos han lastimado. La mente es similar a un músculo. No se desarrolla con la teoría, sino con la práctica constante. Al optar por la tranquilidad cada vez que algo te incomoda, aunque al principio te resulte difícil, estás estableciendo un patrón distinto, una nueva ruta en tu cerebro. Si repites la acción una y otra vez, eventualmente la realizarás de manera automática, sin necesidad de concentrarte en ello. En vez de actuar impulsivamente, te tomarás tu tiempo para contestar. En vez de optar por la explotación, te detendrás a meditar. Eso no representa una falta de fuerza, sino todo lo contrario, es sinónimo de poder. Es necesario practicar. Al igual que alguien que se instruye en la música o se entrena para participar en una maratón. Cada desafío se transforma en una ocasión para mejorar nuestras habilidades. Cada momento de tensión representa un entrenamiento mental. Puedes desaprovechar la ocasión actuando de la misma manera de siempre, o aprovecharla para forjar la mejor versión de ti mismo que sabes que puedes alcanzar. La forma en que percibes las cosas es lo que define tu mundo. No se trata de un lema, sino de una afirmación de gran significado. Tu percepción de los eventos tiene mayor relevancia que la realidad de los mismos. Cuando percibes una crítica como un peligro, tiendes a responder de manera defensiva. Ante esta situación, es importante reaccionar con madurez al verla como una posibilidad para crecer. Cuando consideras un error como una situación vergonzosa, tu mente se cierra. Al considerarlo como una etapa de crecimiento, progresas. El daño no proviene del mundo, sino de la interpretación que le otorgas. Los estoicos fueron los primeros en comprenderlo. Según Epicteto, lo que realmente nos impacta no son los eventos en sí, sino más bien nuestra percepción de los mismos, la cual puede cambiar en cualquier momento. Es posible realizar cambios, plantear dudas o reemplazarla. ¿De qué manera? Comenzando por identificarla. Cuando una emoción empiece a dominarte,
Es importante hacer una pausa y reflexionar sobre la narrativa que estás creando en tu mente. ¿Es verdadero o simplemente una representación? ¿De qué manera diferente puedo observar esta situación para responder con mayor perspicacia? Modificar la mente no implica eliminar las emociones, sino saber cómo manejarlas desde un nivel superior, desde la conciencia, desde la serenidad, desde la decisión. A medida que lo ejercites con mayor frecuencia, se volverá más espontáneo, hasta que te encuentres en una circunstancia que solía provocarte reacciones intensas y te sientas tranquilo. No porque todo esté perfecto en el exterior, sino porque todo está en armonía en tu interior. Si este mensaje te impactó, dirígete a la sección de comentarios y escribe que hoy decido cambiar mi forma de pensar. Tengo más fortaleza que mi respuesta automática. Anótalo para ti, para recordarte que ya no es necesario mantener el mismo estilo de vida de antes. Ya que la tranquilidad también se cultiva. Y hoy ya diste el primer paso. Sexta lección. La actitud estoica de mantener el silencio como una manera de demostrar control. Existen ocasiones en las que expresarse se percibe como una muestra de vulnerabilidad, en las que cada expresión te aleja de la sabiduría, ya que no todo merece ser contestado, ni todo demanda una reacción, a pesar de las presiones externas que te incitan a defenderte, justificarte o responder de manera agresiva. Siempre puedes optar por algo más impactante, el silencio. Este no debe ser visto como una forma de escapar, sino como una estrategia de control. El silencio estoico implica estar presente y demostrar control sobre uno mismo, mostrando que las emociones no dominan, sino que se sabe cuándo es apropiado hablar y cuándo no. Es una demostración de poder personal. En ocasiones, el silencio se convierte en la opción más impactante, ya que resulta inalterable, imposible de distorsionar, y en lugar de avivar disputas, las desvanece. En una sociedad que requiere opiniones continuas, guardar silencio se convierte en un gesto de desafío. Muchos desean expresarse, defender su postura, ser los que concluyen la conversación. Pero ¿qué sucede si decides no participar? Si optas por priorizar tu tranquilidad por encima de cualquier debate. ¿Qué sucede? Recuperar el control significa tener dominio sobre uno mismo, ya que aquel que controla su lenguaje tiene el control de su vida. No es preciso responder a cada provocación, ya que no todos los agravios requieren tu atención, ni toda observación merece tu justificación. Existen enfrentamientos que se pueden vencer sin librarlos directamente. Cuando alguien busca provocarte y decides no reaccionar, no obtiene la victoria, sino que se enfrenta a su propia vacuidad, dejándote a ti en paz y serenidad. Marco Aurelio comprendía completamente que la mejor forma de venganza era